Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia. Programa del Dios de cada día en estos últimos días del tiempo de Adviento, del tiempo de preparación para la Navidad. Y no tenemos que desaprovechar estos días porque, aunque ya no nos gusta decir a todos feliz Navidad, aún tenemos unos días que nos pueden servir para prepararnos mejor a acoger al Señor en el pesebre de nuestro corazón, a acoger al Señor como Él se merece. Bien, hoy vamos a fijarnos sobre todo en un texto de primera carta a los Tesalonicenses, versículos del 16 al 23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 23, que son como unas recomendaciones que San Pablo da ante la venida del Señor a esa comunidad de Tesalónica. Pero antes vamos a hablar un poquito del Adviento y vamos a hablar también de San Juan Bautista, que es una de las figuras del Adviento, que siempre se nos presenta y que ciertamente nos puede ayudar para vivir más intensamente estos días de preparación a la llegada de la Navidad. Bien, sabemos que el Adviento es un tiempo de camino espiritual que tenemos que realizar, que es un camino de conversión, es un camino de revisión de cómo estamos llevando nuestra vida respecto al Señor, y es un tiempo como de replantear algunas cosas que no llevamos del todo bien. También el Adviento es tiempo de conversión a los modos del Señor. Bien, es lo que le pasó a Juan Bautista. Juan Bautista señala a Jesús, este es el Cordero de Dios, y varios de sus discípulos le siguen. Reconoce a Jesús. Sí, pero también en Lucas 7, 19, 23, envía también a sus discípulos, alguno de ellos, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? A ver, ¿este Juan es el mismo que el anterior? Pues sí, lo es. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestras adversidades y a veces pues que nos planteamos unas ciertas, pues será así, no será así, ocurrirá, no ocurrirá, vendrá bien o no vendrá bien. Bueno, pues desde ahí también tenemos que aceptar esa situación, ¿no? Respuesta de Jesús a Juan. Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Pues que a veces hay cosas que no nos cuadran y no llegamos a entender, que nos hace pues, un poco como peligrar, ¿no? Y pues pobre aquel que se aparte del Señor, que se escandalice del Señor, ¿no? El Señor hace una vida hermosa y el Señor gana por goleada, pero hay que confiar en Él, que a veces a corto plazo no lo podemos ver, pero confiando en el Señor nos lo hará ver a su debido tiempo. Bien, Juan esperaba un juez escatológico, Juan esperaba pues un Mesías así que impusiera ya su reino en el mundo y así con contundencia, y Juan no entendía que Jesús venía a salvar a este mundo de otro modo, dando la vida por nosotros, ese Cristo sufriente, ese Cristo que pasión, muerte y resurrección de amor. Bien, pues que también nosotros sepamos confiar a pesar de las adversidades y dificultades, porque también el tiempo de Adviento es esto, ¿no? El tiempo de Adviento es un tiempo para adecuar nuestro modo de hacer al modo del Señor, adecuar nuestro modo de hacer las cosas al modo del Señor. Yo lo que estoy haciendo y planteando, lo estoy haciendo agradando al Señor, según los criterios de Dios, según la voluntad del Señor. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo para escuchar más la palabra de Dios y para vivir más intensamente la liturgia de la Iglesia, especialmente la Eucaristía.
escuchar más la palabra de Dios para que esa palabra de Dios resuene más en mí y vivir más la liturgia de la Iglesia, que es de gran riqueza, sobre todo la Eucaristía. Decía a unas religiosas en estos días, pues que nosotros muchas veces hacemos lectura orante, lectio divina, ¿no? Con los textos de cada día, ¿no? Pues sería como el altavoz con un altavoz o con dos altavoces, ¿no? Pues en tiempo de Adviento es para escuchar la palabra de Dios con dos altavoces, no en estéreo, ¿no? Porque pues alargarnos, no solamente buscar el texto de cada día, sino por qué no leer un poquito antes, un poquito después, para que la palabra de Dios sea más fuerte en nuestra vida. Bien, San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24, da 8 exhortaciones de cómo hay que esperar la llegada del Señor. Vamos a leer el texto, dejaremos un poquito para un canto y después rápidamente diremos algo de esas 8 recomendaciones que hace San Pablo para la comunidad de Tesalónica. Bien, el texto dice: estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda clase del mal. Así el Señor nos va santificando, infundiendo su paz en lo más profundo de nuestro corazón. Bien, consejos, rápidamente lo recuerdo. Estad siempre alegres en el Señor, primera recomendación. Segunda, sed constantes en la oración. Tercera, dad gracias en toda ocasión. Cuarta, no apaguéis el espíritu. Quinta, no despreciéis las profecías. Sexto, examinarlo todo. Séptimo, quedaos con lo bueno. Octavo, guardaos de toda clase de mal. Y yo creo que nos puede servir para vivir estos últimos días de Adviento, para recibir al Señor como Él se merece, con todo nuestro corazón, acogerlo en nuestra vida con todo nuestro corazón. Bien, vamos a escuchar un canto que nos hable de la conversión de este tiempo de Adviento, que aún tenemos posibilidad de vivir con estos días que aún nos quedan. Hay que estar siempre a punto para dar una respuesta a quien nos pida la razón de la esperanza que tenéis. Hay que estar siempre a punto para dar una respuesta a quien os pida la razón de la esperanza que tenéis, pero hacedlo serenamente, con muchísimo respeto. Hacedlo serenamente y con respeto. Hay que estar siempre a punto para dar una respuesta a quien nos pida la razón de la esperanza que tenéis. Hay que estar siempre a punto para dar una respuesta a quien nos pida la razón, la esperanza que tenéis, pero hacedlo serenamente, con muchísimo
esperanza que tener. Bien, vamos a comentar rápidamente estas 8 exhortaciones de San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Primero, estad siempre alegres en el Señor. Bien, San Pablo, en diferentes cartas suyas a los filipenses, a los romanos, en segunda carta a los corintios, San Pablo se dirige a los cristianos de diferentes comunidades, siempre recomendando y pidiendo que vivan contentos y alegres. ¿Dónde está el fundamento de la alegría? Pues vivirla en el Señor, en la alegría de acoger a Jesucristo, de conocer a Jesucristo. Cuando uno acoge a Jesucristo en su vida, conoce a Jesucristo, todo lo demás es añadidura. Por eso, gozarnos en el Señor, ¿qué quiere decir? Pues Cristo vive con nosotros, vive por Cristo con Él y en Él. Y desde ahí todo tiene sentido. Es que los cristianos, incluso en persecución, vivían alegres porque el Señor estaba con ellos. Realmente yo estoy alegre de saber que el Señor está conmigo. El conocimiento del Señor me lleva a vivir siempre en su amistad. Vivir esa relación de amistad con el Señor en todo lo que hago. Ciertamente eso fundamenta la alegría, porque la alegría no depende de tantas cosas externas o de circunstancias que vienen, sino la alegría cristiana brota de un encuentro personal con aquel que está vivo. Por eso trabajemos en la viña del Señor con alegría. Es que el Señor se fía de mí, el Señor confía en mí. ¿Qué es lo que me está quitando la alegría en mi entrega, en mi servicio a los demás? Pues a veces tenemos problemas en nuestras relaciones con otros, o a veces yo mismo con mis problemas que no sé llevarlos, o simplemente que estoy pasando mal tiempo y tengo que dejarlo pasar. Bien, siempre hay cosas, pero es bueno también revisarlas, para mantener esa alegría en el Señor. Ser constantes en la oración. Es que hay que ser constantes. Es decir, no es hacer oración cuando a mí me venga bien, según mi estado anímico, sino la oración es un acto de amor, y el amor siempre se manifiesta más desde la voluntad que desde el sentimiento. La alegría se alimenta con la oración, y la oración es ese trato de intimidad con el Señor, donde yo, con obras, demuestro al Señor que le amo. ¿Qué es lo que distrae mi oración? ¿Qué es lo que me lleva a dispersarme de la oración? ¿Qué es lo que me aparta del Señor y no me lleva a ser constante en la oración? Pues también eso es importante que lo revisemos. Dar gracias en toda ocasión. Bien, sabemos que la Eucaristía la palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿Cómo yo puedo vivir dando gracias? Pues viviendo la Eucaristía diaria. Que es el Señor conmigo, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde la prueba como desde dentro de la alegría. Es que esa oración para Santa Teresita, pues esa mirada de Dios, ese amor inmenso que el Señor me comunica, me manifiesta y me da, y que yo me abro a Él y me entrego en correspondencia plenamente a Él. Pues eso es oración. Y eso es lo que me lleva a dar gracias a Dios. Vivir una vida de gracia, una vida recibida de Dios, y responder con agradecimiento. Y cuidar esa relación de diálogo con el Señor en todo lo que hago. ¿Qué me impide vivir en acción de gracias? En ese gracias, ¿no? En ese... pues que muchas veces nos ocurre pues que medimos todo con el éxito, y hay veces que hay éxito y hay fracaso, que lo importante no es el éxito o el fracaso. Hombre, si viene éxito mejor, sino lo importante es la fecundidad, que irradie amor del Señor y eso cambie los corazones de las personas.
Y a veces hablamos de esperanza y de optimismo. El optimismo es mirar hacia el éxito. Yo soy optimista si todo me sale bien. Yo no soy optimista si las cosas no me salen bien. No, pues eso no es así. Nosotros, hombre, ojalá todo vaya bien, pero sabemos que vienen a veces, se tuercen y incluso salen cosas mal. No tanto es el optimismo, sino la esperanza. La esperanza es vivir en el agrado del Señor, en el designio amoroso del Señor y saber que mi vida está en buenas manos. La esperanza nos lleva a la confianza en Dios. Dar gracias en toda ocasión. No apaguéis el espíritu. El Papa en Evangelii Gaudium, número 259 a la 283, habla de ser evangelizadores con espíritu. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues creer en la acción del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Es que el Señor está salvando esta humanidad. El Señor está actuando con su fuerza, con su amor, con su Espíritu Santo en esta humanidad que la está salvando. Y nosotros estamos llamados a colaborar en esa acción transformadora y renovadora. Creer en la acción del Espíritu Santo y poner nuestra vida en colaboración, con humildad, y tenemos que ir creciendo en esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida y para el bien de los demás, en esa vivencia del Evangelio. Ese enamoramiento, esa pasión por Cristo nos tiene que llevar a una pasión por los hombres, por el hombre de hoy, en sus realidades, en sus preocupaciones. Esa caridad pastoral de los sacerdotes, todo lo que el Concilio Vaticano II, queriendo expresar lo que el sacerdote vive en su vida entregada a los demás, formula ese concepto de caridad pastoral. Todo lo que es el sacerdote y vive el sacerdote está llamado a ser caridad pastoral. Pues eso, pues el sacerdote en lo que hace, pero teniendo claro que todo se alimenta desde la oración. El pueblo de Dios necesita la oración de sus sacerdotes y también los sacerdotes necesitan la oración de su pueblo, de su gente, ¿no? No apaguéis el espíritu, cuidar esa oración. No despreciéis las profecías, es decir, pues dar importancia a la palabra de los demás, porque muchas veces las personas dicen y lo que dicen y las dirigen para mi vida, para que mi vida sea mejor, que me puedan predicar, que me puedan decir cosas, darle importancia a las personas y estar abierto a lo que las personas dicen, y estar abierto a la verdad, venga de donde venga. No despreciar las profecías, también es importante este consejo. Examinarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que el Papa Benedicto XVI decía, ¿no? Que estaba un Papa ocupadísimo, ¿no? Como todos los papas. Y decía, pues este Papa necesita 1 hora para pensar. Y decía el Papa Benedicto XVI, pues este Papa tiene trabajo para todo el día haciendo cosas. Bueno, pues un día, 1 hora, pues 1 hora de reflexión, de análisis. ¿Por qué? Porque también uno necesita distanciarse de las cosas para analizarlas y medirlas adecuadamente. Y qué importante es saber parar y reflexionar y pensar para actuar adecuadamente como las personas necesitan, medidamente. También necesitamos tener capacidad de examen, de revisión, para hacer un buen análisis de la realidad. Y quedaos con lo bueno, quedaos con lo bueno. Las personas siempre son lo bueno. Y tenemos que dar valor siempre a las personas, y también los diferentes carismas de las personas, que es verdad que hay personas que están llamadas a un estado de vida y pues unos sacerdocio, otros vida consagrada, otros vida laical, o diferentes llamadas particulares a diferentes carismas. Bien, pero que sepamos discernir lo que nos une a otros y lo que nos distingue a otros. Lo bueno es mi camino de santidad, saberlo descubrir y vivir. Y guardados de toda clase de mal, sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Es decir, tenemos que saber que el diablo está ahí, y el mal está ahí, y que quiere apartarnos y separarnos del Señor. Por eso mucho cuidado con las interpretaciones, porque a veces interpretamos y leemos las cosas y ponemos mal a los demás. Y influimos negativamente y a veces nos equivocamos aportando cosas que para qué tenemos que aportar, porque será o no será, ¿no? Mucho cuidado con los engaños del diablo, porque muchas veces lo que busca es apartarnos del Señor, siempre nos quiere apartar del Señor, pero hay que aprender del diablo porque cuando consigue caer, que caigamos, él volverá
y insistirá por lo mismo, ¿no? Discernir los engaños para no caer en esos pecados, en esas caídas. Y luego las tentaciones, pues a veces hay apegos, hay cosas que yo especialmente soy más propenso a caer, pues bueno, pues darme cuenta de esas tentaciones en los puntos débiles para evitar y fortalecerme para no caer en ellas. Bien, consejos que ciertamente en estos últimos días nos pueden servir. Lo repito, estad alegres siempre en el Señor, sed constantes en la oración, da gracias en toda ocasión, no apartéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinarlo todo, quedaos con lo bueno y guardaos de toda clase de mal. Y que el Señor nos ayude en estos días últimos de Adviento a que sea un camino espiritual de renovación y ciertamente también estos días sean un tiempo de conversión ante la inminente llegada de nuestro Salvador. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.